grabando esta sesión. Vamos a partir con el capítulo 4, que lo dejamos sin terminar ayer. Y de ahí, este capítulo lo terminamos ahora, es cortito, así que son algunos aspectos más bien de los índices que nos faltan, y de ahí proseguimos con el siguiente capítulo. Bueno, como veíamos ayer, estamos en el capítulo de diseño físico, y ayer terminamos hablando de los clústeres, en el sentido de lo que estamos buscando con este capítulo, es que ustedes se den cuenta que hay aspectos, independiente del modelo conceptual y relacional que llegaron, hay aspectos que el DBMS nos provee para mejorar la implementación física. Un ejemplo de ellos son las organizaciones de archivos, dentro de las cuales vimos la secuencial, con algoritmo hatching, vimos también los clustering, las de organizadas como un árbol, y nos queda el ver una forma de organizar nuestros datos que ya la hemos presentado, que se trata de la fragmentación o o el particionamiento. La enfrentamos se las presenté cuando estuvimos hablando de las bases de datos distribuidas. Y yo en ese momento también les dije, miren, esto no solo se usa para distribución. Y aquí está el uso que uno le puede dar. Quiero decir lo siguiente, independiente de que si nuestra base de datos es centralizada o distribuida, uno puede usar el concepto de fragmentación para mejorar el rendimiento de alguna tabla. ¿Cuál es la situación que aquí se busca? Es que reduzcamos los tiempos involucrados en que se vaya a memoria secundaria, se extraigan los datos que se andan buscando y se lleven a memoria principal para hacer ahí, ejecutar aquello que nos interese desde el punto de vista de las reglas del negocio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tengan tablas muy, muy grandes, las tablas muy grandes tienen malos tiempos de respuesta, porque obviamente estos bloques que decíamos, tienen muchos bloques, nuestros índices son muy grandes, los algoritmos, obviamente, en un área de datos grande, empieza a perder eficiencia. Entonces, una forma de mejorar eso sin hacer grandes cambios es con el concepto de fragmentación. Y esa fragmentación puede ser horizontal, es decir, selecciono filas de una tabla, o puede ser vertical. Cuando vimos este concepto en el caso de base de datos distribuida, nosotros hablamos de estos dos tipos de fragmentaciones y dijimos, por ejemplo, tomo aquí a todos los estudiantes de la casa central y los dejo en el nodo o en el sitio de la red que es casa central. Aquí tengo a los del campus San Joaquín y te dejo todas esas filas en el nodo de ese campus. Y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, tenemos las mismas columnas, los tres fragmentos que generamos tienen las mismas columnas. Lo que cambian son los valores, las filas, cuáles son los estudiantes que están en cada sitio. Por lo tanto, aquí no se trabaja con, imaginemos que teníamos 15 millones de estudiantes, no, trabajamos con fragmentos más pequeños. Lo que se propone aquí es lo mismo. Ah, bueno, y por supuesto también podría ser la fragmentación vertical. Tenemos la tabla completa, pero en realidad lo que hacemos es que las dos primeras columnas son las que la primera columna nos interesa para un determinado sitio, las dos siguientes para otro sitio y la cuarta columna para otro sitio. Entonces se fragmenta verticalmente. Recuerde que cuando vimos esta parte, hicimos énfasis que la fragmentación horizontal era más para sitios donde se realizaban el mismo tipo de funciones. Por ejemplo, yo recién les ponía el caso de los campus. Tanto en la Casa Central como en San Joaquín, se hacen las mismas funciones con respecto a los estudiantes. Por lo tanto, si esos son datos de estudiantes, yo los debiera tener fragmentados así. Pero si yo, por ejemplo, digo, en cada nodo de la red se realizan distintas funciones, por ejemplo, voy a exagerar aquí porque no es la situación de la universidad, pero imaginémonos que en la Casa Central se trabaja con todo lo que tiene que ver con las becas, con los datos socioeconómicos de los estudiantes, y aquí se asignan. Entonces yo digo, en el sitio B, que es Casa Central, voy a dejar las columnas que tienen que ver con los centros de estudiantes. En el sitio A, las que tienen que ver con la biblioteca. Entonces lo distribuyo porque en los sitios se realizan distintas funciones. Ahí conviene más la vertical. Eso es en base a datos distribuida, pero ¿qué es lo que nos dicen cuando, por ejemplo, yo tengo una tabla común y corriente que no tiene por qué estar distribuida o no está definida como una base de datos distribuida, y digo,
está muy, muy requete grande esta tabla. Entonces yo la puedo fragmentar, porque no siempre todos los datos de esa tabla los voy a usar a la vez. Es muy poco probable que si tengo 15 millones de filas, en un proceso que yo requiera o en una consulta que es muy frecuente, use las 15 millones de filas. Es muy poco frecuente. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Buscando algún criterio de particionamiento, yo defino fragmentos. La estructura de la tabla es la misma. Lo que estoy diciendo, la estructura me refiero a los metadatos, son los mismos. Si yo hago una fragmentación horizontal, lo que en este ejemplo se visualiza es que supónganse ustedes que los datos que teníamos en nuestra tabla estaban organizados, los clientes en este caso, según la región donde ellos residen. Y por ejemplo acá, todos los que tienen que ver con estas 3 ciudades de Estados Unidos, se les va a definir como la región este, son todas las ventas que tienen que ver con la región este, con estas 3 ciudades, Nueva York, Virginia y Florida. Todos esos clientes están en este fragmento. En este otro fragmento están los clientes que tienen que ver con las regiones de California, Oregon y Hawái. Fragmento oeste de nuestras ventas. Y en este con las regiones centrales, Illinois, Texas y Missouri. Entonces defino 3 fragmentos. Todo esto son las ventas de mi negocio, pero como son millones y millones de filas, yo mejor las divido en 3 fragmentos. ¿Por qué? Porque obviamente así, cuando hayan consultas de la región central, van a tomar solamente los registros de este fragmento y no van a cargar los 15 millones de filas que yo tengo. Entonces, esa es una buena estrategia de fragmentación. Insisto, puede ser una base de datos centralizada. No es una obligatoriedad que esto se use solo en distribuida, sino que cuando crece mucho una tabla, yo puedo definir estos fragmentos y mejorar los tiempos de respuesta en determinadas consultas. Una cosa es hacer fragmentos en base a algún criterio de particionamiento, como en este caso la región donde se realizaron esas ventas. Pero también puede ser por rangos. Porque aquí, por ejemplo, sería la ciudad, o sea, que la ciudad sea Nueva York, Virginia, Florida, está el fragmento. Aquí puede ser por rango, por ejemplo, rangos en que se produjeron las ventas. Las ventas de un año entre enero y febrero quedan en esta partición, la de marzo y abril en esta, o sea, bimeses, mayo y junio en esta, julio y agosto en esta. Entonces defino 4 fragmentos en base al tiempo en este caso. Uno va eligiendo el criterio. Lo importante es que me divida una tabla muy requete grande en pedazos que yo pueda manejar más fácilmente, más que más fácilmente, que me permitan reducir los tiempos, porque el proceso va a ser el mismo. Si lo que estoy haciendo es que el traslado de datos entre las memorias sea mucho más eficiente. Y también puede ser usado como criterio de particionamiento horizontal nuestros códigos o números que usemos para el algoritmo hatching. ¿Se recuerdan cuando vimos el algoritmo hatching y uno al crear el algoritmo, a crear la tabla con este algoritmo, decía que iba a tener un código, una numeración? Bueno, yo puedo decir que cada número que yo genere en eso va a significar que por cada uno de esos números voy a tener un fragmento. Y así el algoritmo, entonces, cada vez que yo lo genere, me va a dar una dirección dentro de alguno de esos fragmentos. Y por lo tanto voy a ir a buscar ese fragmento nomás y no todo el archivo completo. Son distintas formas que se tienen. Bueno, ¿cómo se hace eso? Create table de nuevo. Sí, aquí todo es a través de los comandos de SQL, los comandos de DDL del SQL. Yo le puedo decir que quiero que mi tabla ventas cree fragmentos en base a una lista, en lo que recién veíamos, en base a la sucursal. Si la sucursal es en determinada ciudad, yo voy a crear por cada una de esas sucursales un fragmento. ¿Y cómo se hace? Utilizando la cláusula, o sea, es otro comando, el comando particionamiento, y le digo, particióneme en base a una lista, en base a qué atributo, a la sucursal, aquí está en negrita la sucursal, en la tabla de acá hay un atributo que es sucursal y le digo genéreme particiones para esta tabla en cuestión, este create table, o sea, perdón, este particionamiento va asociado a la tabla que estoy creando y le digo, bueno, genéreme particiones en base al atributo sucursal, o
o sea, van a continuación estos dos comandos, y pongo mis particiones. La zona norte, la zona, bueno, aquí me cambié de Estados Unidos a Chile, pero para que quedara como más cercano, quiero las ventas en la zona norte, en el norte chico, en el centro y en el sur. Y por ejemplo, le pongo mi lista. Todas las ventas donde sucursal diga Arica o Iquique van a ir en esta partición, ventas norte grande. Las que son de Copiapó, y bueno, ahí podría agregar algunas otras ciudades, las que van en Copiapó van en norte chico. Otros valores que yo quisiera poner aquí, ¿no es cierto?, serían la zona centro, y lo que me quede, lo que quede o lo que venga por defecto, van a ir en la zona sur. Yo puedo ir definiendo esos valores sin ningún problema. Y de esa manera, entonces, lo que se hace internamente es que me quedan agrupaciones de filas, o sea, genero en el fondo como cuatro tablas. Son cuatro tablas que tienen el mismo formato que esta. Sus metadatos son los mismos, pero obviamente tienen distintos valores. Aquí los puse como en discos separados para que se vea que existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de que son como fragmentos distintos. Y así entonces puedo mejorar ciertos tiempos de respuesta porque obviamente no estoy acarreando todas las ventas, sino que las voy moviendo por cada una de las sucursales. Esto obviamente se utiliza cuando uno va viendo que sus tablas se van deteriorando y cuando hay consultas muy específicas que requieren, por ejemplo, solo los datos de la zona norte. Entonces, si es muy frecuente, imaginémonos que nuestro negocio está situado en esa zona y que por acá tiene menos venta, más amerita el que aquí tengamos un trato distinto a los datos para mejorar los tiempos de respuesta, porque obviamente aquí se está dando como la parte más importante del negocio. Ese es el particionamiento. Entonces, el comando particionamiento es el que tengo que poner. Tengo que tener un atributo. Algún atributo de aquí es por el cual yo voy a particionar. Y aquí puedo poner todo lo que estime pertinente con respecto a rangos. El hatching es más o menos la misma situación, pero obviamente, si acá en este otro caso era a través de un atributo común o un atributo que yo definía que era de sucursal, aquí va a ser por el algoritmo hatching que yo maneje. Ah, perdón, hay consultas. Dice Benjamín, profe, ¿cuándo, en ese caso, cuando se hizo la partición, con qué nombre quedaría la tabla? Digo, al buscarlo sería igual, ¿no? Lo volvería más rápido. Aquí en este caso, la tabla tiene el nombre del fragmento. O sea, la tabla completa sigue siendo tabla ventas. ¿Ah? Aquí cuando tú quieres referirte al fragmento, te tienes que referir al nombre que le pusiste en la partición. O sea, la gracia de esto es que la tabla, igual la puedes tener completa. ¿Se acuerdan que cuando decíamos la base de datos distribuida, uno podía tener y se aconsejaba que en un nodo tener toda la tabla completa para no estar haciendo join, y cuando necesito las particiones, las tengo separadas. Entonces, esto aquí sucede así. Entonces, el nombre de la tabla completa sigue siendo pero cuando yo necesito acceder a un pedacito en particular, le doy el nombre de la partición. Sí, así es, así es. Se puede hacer, por ejemplo, select venta norte chico. Muy bien. Ay, me pasé. Espérenme, que se me cerró el profe cuando el caso que... Digo, al buscarlo igual lo volvería, entonces puedes hacer... ya, Benjamín se contestó a sí mismo. Ya, es que se me había perdido el cursor y no podía moverme en el chat. Lo mismo es para el efecto de usar, porque lo anterior era si yo tenía ciertos rangos de valores o si yo quería que fueran tales ciudades, se hace con el otro. Pero si uso el algoritmo Hatch, en el caso de haber creado esta tabla, con algoritmo Hatch, yo aquí en realidad lo que necesito es algún atributo numérico, porque aquí me va a ir generando en base a el número. Acuérdense que necesita un posicionamiento, esos bloques que veíamos, y bueno, y ahí sí que esta cosa va a ser súper ordenada, o sea, voy a dividir esto y el algoritmo
me va a ir dejando los registros en cada una de estas particiones. El algoritmo me hace la distribución, no que los que son de tal ciudad, sino que el algoritmo dice, ah, ya, esta tabla, si la voy a manejar con hatching, entonces voy a definir, por ejemplo, 4 particiones. Y ese algoritmo me va a ir generando una distribución uniforme entre esas 4 particiones, como sale aquí. Genera almacenamientos, o sea, 4 conjuntos de datos que van a ir siendo almacenados en base al algoritmo. Para recuperarlo va a pasar exactamente lo mismo. Yo voy a dar el ID de vendedor, nomás tengo que dar, y él me va a decir si te tienes que ir a la partición 1, a la 2, a la 3 o a la 4. Todo esto puede ser combinado, porque yo recién estábamos hablando de particionamiento horizontal, más bien, particionamiento vertical, y además distintas técnicas, si era por rango, si era por hatching, si era por algún valor específico. Se fijan, por ejemplo, aquí está mezclado los particionamientos por rango y por lista. Por lista son con valores de ciudades que teníamos. Pero además aquí estamos diciendo algo que es muy útil en los data warehouse. Estamos organizando nuestros datos en base a tiempo. Aquí yo tengo en el fondo las ventas por sucursal, las ventas por sucursal en cada uno de los meses. Enero y febrero, las ventas por sucursal en estas ciudades para los siguientes 2 meses y así sucesivamente. O sea, podría tener particiones que me facilitaran mi búsqueda, sobre todo pensando en aquellos casos donde realmente uno tiene, en el caso de los sistemas de venta, a veces son millones de registros que se generan en un determinado periodo de tiempo. Entonces, normalmente en esos sistemas nunca se van a usar todos esos millones de registros en conjunto. Estas particiones nos ayudan a tenerlo así y eso facilita nuestros tiempos de respuesta. Aquí, por ejemplo, está combinado el rango con el hatch. Aquí podríamos decir, tengo todo lo que tiene que ver con las regiones, estos mismos casilleros, pero además voy a dirigirme a ella a través de el direccionamiento que me genere el algoritmo. Puedo mezclar rango y hash o puedo mezclar rango con lista. Bueno, todas las combinaciones posibles son válidas. ¿Cómo se particiona por rango? Aquí. Aquí, por ejemplo, si yo no hubiera tenido ciudades, valores como ciudades, yo aquí pongo, imagínate que hubieran sido las regiones, entonces pongo 1, 2 puntos hacia el lado, de la región 1 a la 4. Aquí pongo de la región, bueno, no, 1 a la 2 el norte grande, de la 3 a la 4 el norte chico, de la 5 a la séptima me parece que es la zona central, o sea, pongo como rango. Si fuera por fecha, bueno, lo mismo. eh, Tengo que poner rango de fecha, suponte tú. Sí, ahí necesitaría cantidad, fecha de la venta. Fecha de la venta, en la tabla venta está ahí la fecha, vamos a poner año. O bueno, enero, febrero, como podría ser ahí. Y uno puede definir, en el caso de fecha, suponte tú del 2015, 215, eh, 2 puntos, también se puede poner así, 218. Rango y coma y de 219 al 2021. Esa es como la idea. O sea, se sigue el mismo formato. Lo que pasa es que aquí puedo poner valores y por eso se pone como con coma. Pero con los 2 puntos uno puede poner rango en base a algún atributo. Aquí yo estoy suponiendo que en fecha de venta está el año. En realidad debiera tener el atributo año así de explícito. Porque tiene que ser siempre referido a algún atributo que esté en la tabla en cuestión. Es que anotar todas las fechas, o sea, si es la fecha completa, día, mes y año, conviene poner, no sé, pues desde el 1 de enero hasta el 31, si que queréis como rango. Pero
usa estas cardinalidades, por ejemplo, igual los meses, enero, si uno pone enero, marzo, él igual entiende que es un rango, porque en general se trabaja mucho en todo estos análisis de datos con trimestres, con semestres, con bimestres. Entonces, entiende el año calendario también, o rango asociado a eso. El alfabeto también, de la letra A hasta la M, eso también se puede poner como rango. No solo los números. Ya, eso es. Ah, aquí hay las combinaciones. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada dijimos que uno tenía por un lado un área de datos, aquí pasa exactamente lo mismo, pero obviamente si son particiones, es como que uno tiene tres áreas de datos. Eso es como un poco la idea. Y recuerden que además teníamos un área de índices. Si uno hace particiones de tablas, también tiene que tener índices particionados. O sea, los índices que uno define tienen que ser por cada partición. Porque en el fondo es como que trabaja la partición como una tabla. Entonces, eso significa que si yo tengo una estructura como esta, que tengo tres particiones, el volumen de datos aumenta en el sentido que voy a tener además, antes decíamos tenemos un área de datos y pongo un índice. Bueno, si lo tengo particionado voy a necesitar tres índices. Se estima que más o menos crece en un 40% el tamaño de una tabla cualquiera, crece en un 40% cuando uno le pone índices. Se estima, es como en promedio, ¿se fijan? Porque obviamente si mi tabla es muy pequeña, bueno, el 40% igual corre, pero en general si tiene pocas columnas, no va a ser tal el crecimiento. Pero si una tabla tiene muchas columnas, y obviamente yo le aplico este 40%, en el fondo la cantidad de filas es la que me va a ir diciendo cuánto espacio realmente voy a necesitar, pero la estimación o los estudios dicen que más o menos un archivo, una tabla cualquiera, a la cual yo le agrego un índice, aumenta en un 40%. Entonces aquí lo que tendríamos que pensar es que vamos a aumentar en un 40% por cada partición, porque vamos a tener que tener tres índices, es que tenemos tres particiones. Ya, eso es el particionamiento. Entonces, lo mismo que vimos en base a datos distribuida, pero ahora pensado en una tabla común y corriente. Es aconsejable, aquí cuando hemos hablado de las eliminaciones lógicas, esos cambios de estado que yo les digo, mucho cuidado con eso y a lo mejor ahí conviene hacer particiones. Caso típico, los exalumnos. Yo les comentaba, decía, bueno, cuando el alumno ya se titula, no lo vamos a usar más en todo lo que es inscripción de asignatura. Entonces, él debiera pasar a otro lado o cambiar de estado. Bueno, ahí puedo generar un particionamiento con los mismos datos que tengo en la tabla alumno, pero esos son todos los alumnos titulados y lo tengo en una partición. Y así los puedo sacar de su funcionamiento más tradicional o más frecuente que tienen y así no recargo tanto en los procesos que yo pueda estar haciendo con el resto de las particiones. Esa es la situación. Por eso los cambios de estado o esos atributos, eso uno lo tiene que agregar a estos atributos del estado de la fila, no es un atributo que me va a decir el cliente, ¿no? O el usuario. Es un atributo que uno agrega para efectos de estas mejoras físicas. Y la otra parte, recuerden que estábamos diciendo qué tenemos en el diseño físico o qué nos provee los DMS para que nosotros en el diseño físico mejoremos el rendimiento de nuestra base de datos. Uno era las organizaciones de archivos, que son todas las que acabamos de terminar de ver. Y otra cosa son los índices. Las organizaciones de archivos funcionan sobre esta área de datos, donde están los valores mismos, las filas mismas de nuestras tablas. Los índices son un área adicional que se crea o se genera adicionalmente a donde están los datos. Lo dibujamos con un ejemplo la clase pasada. Entonces, ¿para qué son los índices? Aquí está la agenda que yo les comentaba de contactos que uno antes tenía y estas waletitas que nos hacían ir en forma más directa a algunos de nuestros contactos. Si yo quiero a alguien conocido mío cuyo apellido parta con F, voy a ese segmento. ¿Se fija? Es como que podríamos decir, voy a ese pedazo del disco sin tener que recorrer todos los anteriores.
y eso hace que sea mucho más ágil cualquier algoritmo. Para poder definir buenos índices hay algunas sugerencias. Una sugerencia es que toda tabla tiene que tener un índice para aquel atributo que ha sido declarado como clave primaria. La primary key es un atributo que ha sido declarado como clave primaria y tiene que tener, para mejorar los rendimientos, sí o sí un índice. ¿Y cómo se crean los índices? Con el create index, con un comando. Así que todo atributo primario hay que definirle un índice. Si uno no lo define, el sistema, el DBMS, automáticamente lo que va a hacer es hacer un recorrido secuencial, porque nadie le dijo que nosotros queríamos tener estos índices. Entonces, por eso es bueno asociarlo. Cuando la base de datos, la tabla es pequeña, da lo mismo, no hay mayor diferencia de tiempo, pero cuando la tabla va creciendo, hay diferencias de tiempo en las búsquedas, si es que tengo un índice o no lo tengo. También es posible definir, o se sugiere, si yo quisiera, imagínense, tengo una tabla con 10 columnas, yo podría definirle un índice a cada columna. Pero obviamente no tiene mucho sentido, porque no va a ser muy eficiente, porque hay columnas sobre las cuales nunca hago una búsqueda. O si hago una búsqueda, siempre está dependiendo de otra columna para llegar a esa búsqueda en particular. Entonces, no es llegar y poner índices por cualquier cosa. Lo más importante es la clave primaria o situaciones en que, en que, en que yo podría decir, miren, este atributo, la verdad que no es primario, no lo definí como primary key, pero me va a ayudar porque hay ciertas veces en que el archivo de datos, necesito hacer búsqueda, por ejemplo, el nombre de la persona. La búsqueda arriba puede ser por el root y ahora yo de repente quiero saber a todas las personas cuyo apellido parte con F. Entonces podría tener un sentido que en base a eso, no es un atributo definido como primary key, pero en base a eso yo puedo tener la posibilidad de una búsqueda más eficiente. Y lo que también es súper bueno es algún atributo que no es usado para nada en la organización, o sea, no es primary key, sí puede ser foreign key, pero es un atributo que me permite organizar los datos, sobre todo cuando yo los voy a mostrar. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con el caso del hospital? Teníamos a los pacientes. Los pacientes tienen un sistema de salud. Hay una columna que decía el código del sistema de salud, por ejemplo. Ese atributo, código del sistema de salud, súper bueno, y eso sería un índice secundario. No es primario, porque los pacientes tienen su root y ese es mi índice primario. Pero este índice secundario me va a permitir a mí de repente decir, oye, quiero saber cuáles son todos los pacientes FONASA o cuáles son todos los pacientes de la ISAPRE Vida 3. Esa consulta, en vez de ir secuencialmente, sin que no tuviera índice uno a uno, lo que va a decir, como ya tengo un índice secundario, él va a tener todos, o sea, punteros, por así decirlo, asociados a todos aquellos que tienen ese valor. Todos los que son FONASA están asociados, como que estuvieran así en un clúster especial, asociados ahí y me los va a encontrar rápidamente. Entonces, esas situaciones, es que Benjamín es un select. Lo que pasa es que el select que tú haces es más eficiente si es que tú definiste un índice. En el fondo, la tabla sigue siendo tu misma tabla. Lo que aquí te estamos diciendo que hay que crear un índice adicional y ese índice te va a permitir que tu select sea mucho más eficiente, mucho más rápido. Y por otro lado, tenemos una estructura distinta para almacenar. Esto es lo que yo debería decir, cómo clasificar los atributos de mi tabla. Y esto de aquí abajo es qué es lo que nos provee en estricto rigor el DBMS para el almacenamiento de estos índices. Vamos a ir viendo ahí, yo creo, ya qué bueno que ya cachaste, pero igual ahora yo creo que te va a quedar más claro con estos ejemplos. No confundamos este dibujito que tenemos en esta diapositiva con lo que vimos de organización de archivos de tipo árbol. Cuando vimos este ejemplo y que puse las mismas letras del alfabeto, yo les decía, aquí está el registro, está la fila ahí. Aquí, como es un índice, lo que me está diciendo es que tengo mi área de datos, aquí abajo están los datos, aquí estarían los bloques
en el disco, acuérdense, factor de bloqueo, dice ahí, el área de datos está aquí, el factor de bloqueo es 3, es decir, cada bloque que el DBMS va a hacer que se lleve a memoria principal cuando yo haga una consulta es de 3 filas. ¿Y qué es lo que es un índice dinámico? Un índice dinámico que a todo esto se crea así. Miren qué fácil es crear un índice. Create table, igual que siempre, y a continuación create index y le pongo un nombre. Por ejemplo, este es el índice RC. Y aparte de un nombre, le tengo que decir a través de qué atributo yo quiero que me lo indexe. Entonces, aquí, por ejemplo, dice a través del root. Para nuestro ejemplo de acá, debiera ser a través de, si que la clave primaria hubiera sido la letra, tendría que haber sido a través de la letra del abecedario. Pero aquí hay una forma de pensarlo más bien desde la perspectiva de que lo que era nuestra tabla de cliente. Pero el dibujito está más enfocado a que la clave primaria es la letra del abecedario. Entonces, la gracia es que, aparte de los datos que pueden estar almacenados en cualquier orden, nosotros vamos a tener un área de índice adicional que fue creada así, esta sería el área RC, fue creada por este comando. Cuando yo creé la tabla de cliente, creé esto de aquí abajo nomás, y ahora le genero esto y le genero una estructura adicional, que ordena las claves, pero aquí arribita solo tengo las claves. Es decir, por cada registro o fila que tengo aquí abajo, yo tengo una clave acá. Por eso son más pequeños los índices. Cuando vimos la organización de archivos, yo les decía, ahí está la fila completa. No, cuando yo trabajo con índices, lo que hace es que el índice es más chico, eso lo se lleva, uno abre la tabla y se va inmediatamente eso a memoria principal para hacer ahí los recorridos. Y, por ejemplo, si yo andaba buscando la fila con clave primaria J, como lo vimos en el caso del otro ejemplo, vengo para acá, pregunto, J es menor que M, me vengo por acá, J es mayor que C, J es mayor que F, J es mayor que I. Me voy por este puntero, todavía todo en memoria principal, empiezo a recorrer y me encuentro con J. Y aquí J va a tener un puntero a un bloque, ojo, a un bloque del área de datos. Y así el DBMS lo que va a decir, entonces yo voy a ir a ubicar esto. Y este bloque me lo llevo a memoria principal y ahí trabajo con lo que yo quiera hacer. Esa es la forma de tener un área de índice y un área de datos. ¿Estamos claros? Eso es lo que se denomina índice dinámico y eso es lo que provee a todo esto. Esto de los índices dinámicos de tipo árbol es lo que provee la mayoría de los DBMS. O sea, cuando ustedes crean un índice, ustedes no tienen que hacer esta estructura ni definir los punteros, sino lo que hace el DBMS dice, ya, ¿cuál es el atributo? Root. Ya, si tengo 15.000 filas, tengo 15.000 root. Por lo tanto, hago un árbol con 15.000 entradas. Y cada una de estas entradas tiene 2 punteros. Y me genera el árbol automáticamente y este árbol, por eso las estructuras de datos que vieron en algún momento son tan útiles. Eso está implementado así, con una estructura de árbol con punteros, de tal manera de que se van haciendo splits si es que voy agregando más nuevos registros y el árbol que va quedando siempre balanceado. Y la búsqueda hacia la memoria secundaria se va a dar cuando llego y tengo ubicado el bloque donde está el registro que yo ando buscando. Por eso la clave primaria es fundamental. Otra alternativa de implementar los índices es a través de los índices bitmap. Nuevamente, esto de aquí sería mi área de datos. Esto sería mi área de datos y esto de aquí sería mi área de índices. En este caso, no estamos trabajando con un índice único, es decir, no es primary key, sino que sería un índice secundario. Vamos a suponer que nosotros tenemos varias filas en nuestra tabla, en nuestro archivo de datos que está acá, tenemos varias filas que tienen el mismo valor, lo que decíamos recién de FONASA o en el caso de los estudiantes de códigos de carrera. Pero los valores que tenemos son del 1 al 6, o sea, la clave secundaria que nosotros hemos definido es una clave que tiene un valor del 1 al 6. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Y qué miramos acá en el área de datos? Miramos en el área de datos que en el bloque 1 tenemos 3 filas. Una tiene un valor 4 para este índice secundario, la otra un 5 y la otra un 3. En el caso del bloque 2,
una tiene un 6, nuevamente otra tiene un 5 y otra tiene un 3. Se fijan que no es único, es decir, se me puede repetir el valor en más de una fila, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hace el índice bitmap? Cuando yo defino un índice bitmap para esta tabla, me genera esta otra estructura adicional donde una de entrada son todos los valores posibles del atributo que yo dije que va a ser el atributo de tipo clave secundaria. Todos estos son los valores, tienen valores del 1 al 6. Y a través de bits me va diciendo si tengo o no tengo, en cada bloque, ojo, miren lo importante que son los bloques, si tengo o no tengo en cada bloque valores con ese determinado valor, valga la redundancia. Por ejemplo, el valor 1. En el bloque 1 no tengo el valor 1, por eso hay un 0. Valor 1. En el bloque 2 tampoco lo tengo. Valor 1 recién lo tengo en el bloque 3 y en el bloque 4. La primera posición es hacia el bloque 1, la segunda posición hacia el bloque 2. Son bits. Y cuando está el valor, me pone un 1, porque efectivamente están en el bloque 1, perdón, en el bloque 3 y en el bloque 4. En el caso del valor 2, el valor 2 no está en el bloque 1, por eso hay un 0, no está en el bloque 2, pero sí está el valor 2 en el 3 y en el 4. Y aquí hay uno un poquito diferente, el 3 sí está en el 1, perfecto. La primera posición lleva un 1, o sea, el bit es activado de 0 a 1 porque está ahí. En el bloque 2 el 3 también está, no está el 3 en el bloque 3 y sí está en el bloque 4. Y así sucesivamente. Entonces, la gracia de esto es que yo hasta podría resolver alguna consulta. Imaginémonos que el valor 1 era si los pacientes son FONASA. Entonces yo digo, paciente FONASA, ¿a qué bloques tengo que ir? Solamente al bloque 3 y al 4. A esos bloques, porque ahí van a haber pacientes FONASA. No tengo por qué ir a los otros. Y así voy teniendo accesos mucho más directos, de tal manera de ir mejorando los tiempos de respuesta. Sugerencia, esto no es pausarlo en todo. Incluso el anterior tampoco. Por eso yo cuando ustedes de repente me ponían en el certamen primary key nombre, primary key dirección, se mueren los índices con ese tipo de atributos. ¿Sí? Miren, ellos quieren cositas así, súper estables, con valores bien definidos. Ahí funcionan bien. O sea, se mueren, yo estoy exagerando en realidad, porque no se van a morir, pero va a ser súper ineficiente igual, porque me van a generar una estructura. Imagínense una dirección. Avenida España 1680, Valparaíso, Cerro Placeres. Es un índice. ¿Quién más va a poder tener ese mismo valor? Es muy difícil. Entonces tengo que tratar de usarlo con criterio, ojalá atributos numéricos, ojalá un rango reducido de valores. Fíjense, esto es importante. Si yo tengo, no sé, 30.000 tipos de servicios de salud, no me conviene. Aquí tengo 6. El código de carrera son 12 carreras. Entonces, eso es sugerible para este tipo de índice. ¿Y cómo se hace? Igual que en el otro caso, en vez de poner solo create index, le pongo create bitmap. Por ejemplo, el atributo género es un buen atributo para esto, porque tiene pocos valores, entonces voy a tener entrada de pocos valores, y bueno, las columnas para acá, o los bits obviamente van a ser muchos, porque si tengo 15 millones de filas acá, voy a tener 15 millones de bits, pero son bits nomás. Es un bit por cada fila, es la nada desde el punto de vista de espacio. ¿Estamos claros? ¿Se me perdieron? Ahí hay una pregunta, bien. Ah, ya, está claro, qué bueno, Benjamín. Lo mismo del bitmap, pero mirando una tabla. Este ejemplo también es interesante porque fíjense que la tabla tiene varias posibilidades. Aquí tengo algo para hacer un índice primario, el número del cliente, índice primario, pero todos estos otros valores pueden ser trasladados si uno piensa el estado civil, la región, el género, el nivel de ingresos que tiene la persona, por nombrar algún ejemplo, pueden ser traducidos fácilmente a ceros y uno.
Y de esa manera, aquí por ejemplo está la región donde está, si es el este, central o oeste, estos serían los valores. Por ejemplo, este registro, el 1, vive en la región este, o sí, bien digo, vive en la región este, entonces es un 1, pero en los otros dos va a tener un 0. Esto más bien para ver cómo internamente se maneja, ¿no? En la región central tiene un 0 en el este y un 1 en el central y un 0 en el oeste, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que si ustedes dan una consulta SQL como esta, incluso, y obviamente, tengo definido un índice bitmap por el estado civil, por la región, el estado civil y la región, y doy esta consulta, ni siquiera necesita ir a la área de datos. Puede resolverla solo con el índice. Puede resolverla solo con el índice, porque aquí, por ejemplo, tendríamos los valores, cada valor está ordenado en base a las filas que teníamos acá. Y yo puedo decir, bueno, si el estado civil, en este caso, es soltero y la región central, y no es de la región central, etcétera, etcétera, en el fondo aquí está la pregunta, lo que ando buscando es contar de la tabla cliente quiénes son casados y son de la región central y de la región oeste. O sea, necesitan tener un 1 en casado y de la región central y del oeste, y yo eso lo puedo manejar aquí, por ejemplo, el valor 1 para casado, aquí lo tengo, y que son de la región central y oeste, o oeste, central o oeste. Entonces yo puedo decir que se me da, aquí ya se me da en esta fila, 1, 1, en esta otra fila, porque era oeste o central, se me da en esta otra fila. Y así yo puedo responder esta consulta sin necesidad de ir a la tabla de datos. Miren lo importante a lo que puede llegar un índice. Bien, y para cerrar este capítulo, algunos consejos, en el fondo es un resumen más bien de todo lo visto. Por cada tabla que ustedes tengan, es sumamente aconsejable que se utilice un índice para el atributo primario. Es sumamente aconsejable. También para aquellos atributos que ustedes utilicen en operaciones de tipo join, por ejemplo, las claves foráneas. Es súper importante. Eso sí o sí les va a mejorar los tiempos de respuesta. Bueno, si no hay atributos que cumplan con estas condiciones, uno podría decir mantengo el archivo desordenado y no hay mayor inconveniente, pero clave primaria debiéramos tener y es bueno tener un índice por ello. Ah, hay otra cosa, cuando hay búsquedas que van a ser en base a algún ordenamiento, también es bueno tener un índice secundario, o sea, eso facilita el ordenamiento. Cuando yo en el select quiero poner la opción de ordenar algo, si ese atributo que va a ir en el ordenamiento está obviamente en mi tabla, yo ahí es bueno también, o mejoro los tiempos de respuesta en caso de que defina un índice para ese atributo en particular. Y miren esta última frase. Nuestro grave problema con los índices es que los índices son pensados en mejorar los tiempos de respuesta. O sea, reducir los tiempos de respuesta para poder generar una respuesta a la consulta más rápido. Pero no son para nada buenos cuando tengo altas tasas de volatilidad. Es decir, si mi tabla cambia mucho en cuanto a la cantidad de filas, porque llegan a cada rato nuevas filas, porque se eliminan algunas, el índice también tiene que ser actualizado. Y eso es un costo de procesamiento no menor. Imagínense en una estructura de árbol, lo que significa estar constantemente actualizando esa estructura de árbol. Entonces, cuando yo tengo una tabla que es muy alta en volatilidad, porque inserta a cada rato y porque elimina, tratar de tener los mínimos índices. Primary key sí, y eso es imperdonable. Pero no entrar a decir, voy a definir por si acaso un índice para este, por si acaso un índice para esto, porque ese por si acaso es mortal. Capaz que nunca lo use y lo único que estoy haciendo es recargar las inserciones y las eliminaciones, porque cada vez que yo inserte, va a tener que ir al índice, hacer la actualización, si es un árbol, hacer todas las actualizaciones de todos los punteros por una inserción que hice y que al final capaz
que ni la llegue a utilizar, porque definí que hay una columna que yo le generé un índice. Entonces, mucho cuidadito con aquellos archivos, aquellas tablas que son altamente volátiles. No es bueno indexar en esos casos, salvo con la clave primaria, ahí es imperdonable. Otra sugerencia, si un atributo es usado frecuentemente en select, en join, un archivo tipo hatch índice puede ser usado. Estático, en general, es recomendable con aquellos que no tienen tanta volatilidad, es decir, varían un poco en el tiempo, porque ya veíamos que la cajita o el área de datos es estática, entonces no es fácil crecer. Y en cambio, con expansión dinámica es al revés, si que hay importante variación en las inserciones, o sea, en la volatilidad, ahí la expansión dinámica se comporta bien. Las estructuras de árbol, en general, hay que tratar de usarla para tablas que tengan pequeñas. Es decir, si el archivo tiene poco registro, y estos son de tamaño pequeño, ¿a qué me refiero ahí? Que tienen pocas columnas, o sea, son pocos en cuanto a filas y en poco a columnas. Eso es bueno trabajar con estructuras de árbol. Si no, igual podríamos tener algún deterioro desde el punto de vista de los tiempos. Bien, consultas. ¿Estamos claros? Esto es harto de estructuras de datos, pero yo creo que lo interesante aquí es que hay una aplicación de todas esas estructuras de datos. Y lo otro bueno, y ahí un poco de historia les hago, es que ya nosotros como desarrolladores no tenemos que entrar a hacer muchas de estas cosas. Fíjense que antes nosotros inclusive teníamos un ramo, después de estructura de datos, teníamos, en un tiempo se llamó, bueno, en mis tiempos, imagínense, en la época del NISP, eso. En mis tiempos se llamaba Organización y Manejo de Archivos. Después cambió a Recuperación de la Información. Y ahí, además, nos enseñaban a cómo implementar estos métodos de acceso. ¿Por qué? Porque antes el DBMS no hacía todo esto. Entonces ahora se logra que lo haga a través de estos comandos, por ejemplo, el create index, con las opciones de poner si es bitmap o si es nomás de estructura de árbol. O sea, uno ahí tiene que jugársela un poco, pero no implementa el índice propiamente tal. Y eso es una gran ventaja. Ya, seguimos bajando entonces, si no hay duda, seguimos en el diseño físico, pero ahora nos vamos a analizar un poquito más el DBMS, porque recién estábamos hablando más como de aspectos que le podíamos mejorar a la tabla, porque el DBMS nos proveía estos comandos de DDL que recién veíamos. Pero el DBMS también provee algunas funcionalidades que nosotros no hemos visto en detalle, porque la idea es avanzar un poco en la materia, más rápidamente para poder implementar, sobre todo con las tareas. Y ahí vamos a nuestro siguiente capítulo, que es poder estandarizar. Varias de estas cosas ya las hemos visto, pero las vamos a sintetizar y vamos a agregar otras. Poder definir bien lo que es un DBMS. O sea, ustedes me digan, profe, pero si partimos la primera clase definiendo lo que era un DBMS, sí, pero ahora lo vamos a precisar un poco más. Todo DBMS tiene un montón de funciones, sea relacional o no lo sea incluso. Y muchas de esas funciones de alguna manera ustedes ya las han manejado. Por ejemplo, el crear tablas. Eso, el crear una tabla es una función de un DBMS. Me tiene que proveer un conjunto de comandos para yo crear tablas. Ahora hablamos de que también se pueden crear índices. Pero hay otras cosas que no hemos visto. Por ejemplo, los respaldos. Por ejemplo, qué hacer cuando hay más de una consulta al mismo tiempo que quieren cambiar un dato. ¿Quién lo hace primero? Y eso un poco de qué se trata este quinto capítulo. Recordemos un poco de una manera diferente lo que nosotros denominamos los componentes o los elementos del enfoque de base de datos. ¿Se acuerdan que había un dibujito ahí? Pero ahora vayámonos más precisamente a lo que es un DBMS. Sistema Administrador de Base de Datos, aquí está su término en español, DBMS, pero un DBMS en esta cajita que está aquí en estas líneas punteadas, tiene básicamente las funciones que ustedes pueden ver ahí, o los elementos que ustedes pueden ver ahí. Me tiene que proveer un compilador de DDL. Este mono lo saqué de un libro en español, entonces los españoles son como bien especiales para sus traducciones, le llaman estamentos de DDL, operación o las instrucciones, las instrucciones, digamos, o los comandos si quieren, más que estamentos, suena como tan así informal, pero son los comandos de DDL. Create table es un comando de DDL. A eso se está refiriendo ahí. Entonces,
la idea es posicionarse uno como desarrollador aquí afuera, uno da un comando DDL, ¿y qué hace el DBMS? El compilador, en el fondo del DBMS, toma ese comando que yo estoy dando y lo traduce a algo que entienda el DBMS, y obviamente eso que entiende el DBMS es lo que queda almacenado en el diccionario de datos, catálogo o esquema. Entonces, cada comando de DDL que yo doy, create table, create index, todas esas cosas que yo doy son entradas al diccionario de datos. Eso lo hace automáticamente el compilador, toma mi lenguaje de alto nivel que estoy dando acá y lo convierte en un lenguaje de máquina, que es lo que queda guardado en el catálogo. ¿Y para qué hace eso? Porque yo posteriormente, desde afuera, voy a empezar a hacer consultas o voy a empezar a crear programas de aplicación. O sea, por ejemplo, doy una consulta de un select y esa consulta la procesa el procesador de consulta, término nuevo también, eso lo vamos a ver en los últimos capítulos, y aparece otro tipo de procesador de transacciones. ¿Qué es lo que pasa con el DBMS? El DBMS es bien astuto y va aprendiendo mucho de las consultas y de las transacciones que nosotros vamos haciendo en el tiempo. Va aprendiendo y genera incluso, o tiene, muchos de ellos tienen un optimizador de consulta. Esto incluso es muy parecido a lo que hoy en día se habla cuando uno habla de redes neuronales y que yo guardo información de lo que ha pasado en años anteriores y genero patrones de comportamiento. Bueno, esto es un poco lo que hace el DBMS, hace más bien un análisis estadístico y dice, mira, constantemente me hacen esta consulta y por lo tanto es súper bueno, por ejemplo, tener una cierta combinación de atributos. Incluso hasta sugiere, ¿sabes qué sería bueno tener un índice para este otro atributo? Porque estamos deteriorando o se está viendo en el tiempo que empiezan a variar los tiempos de respuesta. Cuando yo les hablaba en algún momento de que esto es como en una UCI que están monitoreando a un paciente que está con sensores, esto es como más o menos lo mismo. Este procesador de consulta y este procesador de transacciones son como sensores que le ponen a nuestra base de datos en puntos críticos y que van tirando alertas al DBA, al administrador de la base de datos, para decirle, mira, por acá estamos con algunos problemas. ¿Problemas de qué? De tiempo de respuesta, de rendimiento, como veíamos en la clase pasada. Entonces, estos procesadores de consulta y estos procesadores de transacciones, ojo, recuerden lo que dijimos ayer, consulta es cuando yo me refiero a la consulta, es decir, voy a una tabla en particular, y transacción es cuando empiezo a navegar por más de una tabla y mi transacción parte en la tabla clientes, de ahí se pasa a la tabla factura, de ahí se pasa a la tabla detalle de producto y de ahí se pasa a la tabla productos. Y recién ahí termina. Entonces mi transacción no es una simple consulta, sino que requiere pasar por varias tablas. Esa es la diferencia que hace el DBMS cuando es una consulta única a cuando es una transacción. Por otro lado, tiene que el DBMS también proveerme comandos de DML con un compilador correspondiente, porque yo voy a hacer programas de aplicación en algún lenguaje y que va a ser compilado en el compilador de ese lenguaje, pero en algún momento me voy a encontrar con comandos que no son de ese lenguaje, sino que son los comandos del DML y eso me los va a compilar. Y va a generar incluso, como dice aquí, transacciones compiladas. Bueno, con el lenguaje huésped se le llama aquel con el que yo creo mis programas de aplicación y al cual incorporo estos comandos de DML. Y ahí recién entonces, todo esto es lo que está haciendo el DBMS. Y adicionalmente, varios de nuestros DBMS, incluso aquí aparecen como sistemas un poquito más afuera del, como son utilitarios o componentes adicionales que traen los DBMS, que se preocupa del control de concurrencia. ¿Qué significa eso? Que vienen más de un usuario aquí, quieren llegar aquí y quieren modificar el mismo dato. Por ejemplo, la dirección de un cliente. Quieren modificar el mismo dato y para peor, con valores diferentes. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién le tengo que dar el pase? ¿Cómo hago que uno haga primero y después el otro? Porque aquí se va a sobreescribir. Entonces hay un sistema que son sistemas de bloqueo en el fondo. Después todo el tema de respaldos y recuperación ante falla, estas dos cosas van de la mano, todo un tema de seguridad. ¿Qué pasa si yo pierdo mi base de datos física? ¿Qué pasa si se pierde el catálogo?
por un error de un programa de aplicación que estaba funcionando mal, por un incendio, y se incendió el lugar donde estaba la base de datos. ¿Qué pasa? ¿Cómo recupero esto? Bueno, ahí el DBA tiene un rol fundamental. Él tiene que tener políticas de respaldo que incluso implican tener copias fiel de la base de datos, del catálogo y de la base de datos física, copias fiel de lo que hay en otro lado, en otro lugar físico. Copias espejos que se les denomina. ¿Por qué? Porque si yo llego a perder esto, y si hay un incendio, obviamente donde está el servidor, voy a perder toda la data. Entonces necesito tenerlo en otra parte para poder recuperar. Hay una mezcla acá, por eso esto también queda un poquito más afuera, o sea, no solo es responsabilidad del DBMS, también requiere de una responsabilidad del administrador de la base de datos, de tener políticas que ayuden a que estos subsistemas que provee el DBMS sean realmente bien implementados. Vayamos viendo. En los DBMS relacional ya nosotros sabemos cuál es su característica, el modelo relacional, almacenan todo como tabla, la diferencia entre la tabla y la asociación. Fíjense que los DBMS en general surgen en los años 60 y en los 70 aparece el DBMS relacional, con este autor, con Edgar Code, como relacional. Hasta el día de hoy están vigentes y un legado que no hemos hablado de ellos, y que, bueno, la normalización ya la hablamos. La normalización está presente en todos los DBMS relacionales. Edgar Code, así como creó el primer DBMS, fue también, o como creó el modelo relacional en realidad, porque fue el que dijo la teoría de conjunto, de ahí la pasamos a una analogía con lo que son los archivos de datos, y creó el SQL y todo lo demás. Bueno, él además de eso creó la normalización, como la teoría de la normalización. Pero adicionalmente a eso, como empezaron a salir tantos DBMS relacionales, se establecieron ciertas propiedades. Entre todos los proveedores de estos DMS se definieron ciertas propiedades para identificar cuáles son las características principales para que un DBMS sea relacional, sea 100% relacional. Y esto la verdad que ha sido re importante hoy en día, sobre todo cuando aparecen las bases de datos no SQL, porque aquí se empieza a jugar con estas 4 componentes que en todo DBMS relacional las cumple 100%. Se empieza a relajar una versus otra. Y ahí empieza la diferenciación que lo vamos a ver más adelante con respecto a las bases de datos no SQL. Ya, las propiedades ACID. Por favor, la teoría de la normalización no se olviden nunca, eso les va a servir bastante, y las propiedades ACID también, porque son los elementos esenciales de un DBMS relacional. O sea, si hay conceptos que no se les debieran olvidar, son estas dos cosas. Son la traducción de los términos que ahí aparecen, lo vamos a tener que ir viendo esto en harto detalle, cada uno de estos, no sé si hoy día o la clase próxima, pero atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad en el tiempo. Duración, esto significa que el atributo no se vaya. Aislamiento es que el dato quede realmente encapsulado cuando uno lo define, consistente, que sea consistente con la realidad, y atómico ya lo hemos mencionado. Lo más definido al más bajo nivel, en el sentido lo más desagregado posible. Pero lo vamos a ver porque ahora las propiedades así tienen que ver con las transacciones. El término transaccional desde el punto de vista físico es súper importante. Para el modelo conceptual, incluso para el modelo relacional, las transacciones no importan mucho. Más bien uno habla de la transacción del negocio, una venta es una transacción en el negocio. Pero desde el punto de vista de la base de datos del DBMS, la transacción es un elemento fundamental. Vayamos a las funciones. Estas sí o sí ya nosotros las hemos mencionado. Todo DBMS me tiene que proveer un conjunto de comandos para definir los datos. Y aquí en el caso de los DBMS relacionales están los comandos DDL. Me tiene que proveer otro conjunto de comandos para manipularlo. Aquí están en el caso del SQL, el insert, el update y el delete. Me tiene que proveer servicios de integridad, reglas de validación, lo que veíamos un ratito atrás, que esté dentro de tal rango, un valor que esté dentro de tal rango, la integridad referencial, que la hemos mencionado muchas veces. Esos 3 lo hemos visto, así que no hay mayor novedad. Este cuarto también lo hemos visto, dijimos, tenemos que tener un diccionario de datos o un catálogo, pero ahora vamos a precisar un poquito más de él, porque este diccionario de datos es tratado por el DBMS como una base de datos solo de lectura. Es decir,
el catálogo o el diccionario de datos es una base de datos más. Para el DBMS es una base de datos más. Incluso aquí les estoy mostrando el modelo de datos de un diccionario de datos. El modelo de datos me dice tiene entidades, las entidades tienen atributos, los atributos tienen asociados valores, existen las ocurrencias, tendrían a ser las filas, hay claves primarias, etcétera, etcétera. Sugerencia es que cuando vean cualquier DBMS busquen el modelo de datos de su diccionario de datos, porque ahí van a saber con qué metadatos van a contar ustedes, sobre todo aquellos que les interese hacer después de BA, porque al que no le interesa esto, bueno, obviamente poco útil va a ser toda esta información. Pero lo interesante es eso, que todo DBMS, miren, aquí tienen un diccionario de datos que puede ser accedido con las mismas interfaces que tienen para acceder a cualquier tabla. Yo puedo tener la información de cuáles son los atributos claves primarias, los nombres de mis bases de datos, los nombres de las tablas, de cada una de ellas. Es decir, me describe cualquier instancia. Aquí están todas las bases de datos, aquí arriba todas las tablas, todas las columnas que tienen las tablas, todos los índices que tengo. El concepto de view todavía no lo vemos, lo vamos a ver en este capítulo. Todas las vistas que tengo, todas las columnas de esa vista, si he definido procedimientos, si he definido funciones, todo eso está guardado. Entonces, en el caso de un diccionario de datos, por ejemplo, una tabla típica de un diccionario de datos, la tabla de las columnas. Todas las columnas que pueda tener una determinada tabla, las maneja de esta manera. Aquí está la columna, el root, el nombre, o sea, el tipo, perdón, el tipo que tiene, si es primary key o no. En general son columnas bien cortitas, bien pocas, porque las trabaja mucho con valores booleanos o con bits, sí o no, en el fondo. Es primary key, permite los valores nulos, la columna tiene un valor único. Interesante aquí, primary key y valor único. Son cosas diferentes. Por ejemplo, el nombre es único, pero no es primary key. Aquí, por ejemplo, me dice el celular no puede... puedo permitir el valor nulo. Por defecto, perdón, por defecto es nulo. Este de aquí, la región, tendría que ser entre 1 y 16. Esto es una tabla del diccionario de datos y que se creó cuando uno dio el comando create table. Se crea solita y se crea en forma automática. Entonces, el diccionario de datos es una base de datos, así se almacena como tabla, pero solo de lectura, porque yo no voy a crear esto, sino que se crea a través del comando create table que uno da. Otro tema es la famosa transacción, otro tema que no hemos visto. Si algo mencionamos en la clase pasada, definimos lo que era una transacción versus lo que es una consulta directa, pero ahora la vamos a tener que definir en una forma harto más detallada. ¿Por qué es necesario este tema de las transacciones? Porque los DBMS me aseguran, así como me aseguran la integridad referencial, los DBMS relacionales en especial, dicen asegurar la integridad de las transacciones. Y su premisa es bien sencilla, pero yo siento bien interesante. Dicen, una transacción se ejecuta sí o sí, se ejecuta correctamente hasta el final. Es decir, no hay casos en que una transacción quede a medio camino. Por lo tanto, toda transacción es indivisible. Y si yo parto en el punto 1, navegando por la base de datos, parto en la tabla cliente, me paso a la tabla factura y tengo que llegar a la tabla producto y voy pasando a la tabla de detalle y se cae esta cuestión, se deshace la transacción, se deshace, prefiere deshacerla. Por eso el concepto de transacción es definir un conjunto de operaciones indivisibles que se van a tomar en forma atómica. La atomicidad que recién veíamos tiene que ver con eso. Por más que hayan varias operaciones, para efecto del DBMS, esto es como que fuera una sola, porque no va a generar un camino de una transacción a medio camino, no. La prefiere deshacer. ¿Y por qué? Porque quiere mantener la integridad de los datos. Por eso dice ahí, haciendo que estas transacciones no puedan finalizar en un estado intermedio. Si por algún motivo se debe cancelar la transacción, el DBMS prefiere deshacer las órdenes ya ejecutadas.
hasta volver al estado inicial, llamado punto de integridad, porque ahí él tiene la seguridad que su base de datos está íntegra. Y eso es algo que facilita mucho la calidad de la data que nosotros estamos almacenando, y lo vamos a ver con este ejemplo bien sencillo. Cuando nosotros hacemos transferencias bancarias, transferencias electrónicas, uno tiene una cuenta de origen. Uno tiene una cuenta de origen y, por ejemplo, va a girar dinero, le va a transferir a otro. ¿Eso qué significa? Que eso va a ejecutar una operación en la tabla cliente donde tengo el saldo, y a la cuenta de origen le voy a restar, porque yo tenía un determinado saldo y como estoy haciendo una transferencia, va a ser una resta. Y mando, por supuesto, la transacción a la cuenta destino. Y en la cuenta destino, que voy a estar depositando, voy a aumentar el saldo en esa cuenta. ¿Cuál es el problema aquí? Yo tengo, y por eso la transacción es atómica, cuando termina de grabar en el disco para la cuenta destino. Porque si yo hago el giro, o sea, lo saco de aquí y actualizo mi tabla porque hice el giro y voy en el camino y la cuestión se cae, aquí ya giré y a este ni siquiera se lo he depositado. Entonces, es súper importante que la transacción, que yo defina que la transacción es todo esto. Por eso dice aquí, se debe garantizar que no se pierda el dinero. Para ello, las dos operaciones deben ser atómicas, es decir, el DBMS debe garantizar que bajo cualquier circunstancia, incluso una caída del sistema, el resultado final sea que se han realizado las dos o si no, ninguna de ellas. Si yo voy a la mitad y el sistema se cae, se deshace la primera. De tal manera de asegurar la integridad de la transacción. Para asegurar esta integridad de la transacción, el DBMS me tiene que proveer alguna cosa, porque no es que sea divino y decir aquí tengo una transacción y aquí no. Y aquí aparecen dos términos, en realidad dos comandos. El comando commit, que es el que me define que aquí se llegó al compromiso de que la transacción fue ejecutada en forma exitosa por completa y que por ende ya se puede hacer la actualización a la base de datos. Y el comando que me deshace algo en que quedó a un nivel intermedio, el comando rollback. Y en ese sentido, entonces, aparece esto que comentábamos de las funciones ACID. Las funciones ACID, aquí están detalladas, tienen que ver con esto de la integridad de las transacciones. La atomicidad, o también se le conoce como el todo o nada. Es decir, ¿se ejecuta toda la transacción o no se ejecuta nada? Pero no puedo estar en este camino intermedio. No puedo dejar algo a media máquina. No sirve. Yo me refiero a una transacción. Recuerden que estoy navegando por la base de datos y no puedo dejar esa navegación a medio camino. Si es así, porque se cayó el sistema, se deshace todo y se vuelve al punto inicial. Eso es atomicidad. Consistencia significa que no puedo con la transacción romper la integridad, todo tipo de integridad, la integridad referencial, la integridad por alguna validación, o sea, tiene que ser consistente. Por lo tanto, cualquier cambio que yo haga, tienen que ser cambios que no vayan a alterar los conceptos de integridad que ya hemos visto. La aislación. La aislación significa es que cada vez que yo tengo una transacción, puedo tener varias transacciones ejecutándose en forma concurrente, pero cada transacción en sí misma se ejecuta como si fuera una sola. Por ejemplo, si tengo la transacción A y que trabaja con la tabla cliente, y tengo la transacción B que también trabaja con la tabla cliente, que para efecto del DBMS son independientes, porque están aisladas. La gracia de la transacción es que me aísla la tabla o las tablas involucradas, me la aísla. Y eso hace que igual yo pueda estar trabajando con distintas transacciones sobre la misma tabla, pero tiene la gracia que le produce este aislamiento y eso hace que se siga manteniendo la base de datos consistente. Y eso lo hace el DBMS. Entonces, nuestro desarrollo es mucho más eficiente aprovechando este tipo de situaciones. Vamos a ver qué es lo que le tenemos que decir para que diga aquí, hasta aquí es una transacción o cuándo me debiera ir al commit o cuándo debiera ir al rollback.
Y la durabilidad es algo, bueno, bien común, ¿no es cierto? Yo siempre les he dicho que el DBMS toma una tabla, la lleva a la memoria principal y después si hace algún update, todo eso lo hace en la memoria principal, pero de ahí lo tiene que volver a la memoria secundaria. Y ahí recién la cosa permanece durable, por así decirlo, para siempre, para que perdure en el tiempo. Eso también lo asegura el DBMS. O sea, si es que no hago el traslado de lo que actualicé de memoria principal a memoria secundaria, prefiere deshacer. Aquí siempre está esto del como todo o nada. No puede quedar inconsistente. Entonces, si es que no se llegó el momento final, es cuando queda grabado en el disco para que sea perdurable en el tiempo o en el almacenamiento secundario que se tenga. Ya, y para cerrar ahora, porque ya estamos en la hora, me parece, sí, sí, pero para cerrar me aguantan un poquito. ¿Qué es lo que me provee para esto de la integridad referencial, perdón, la integridad de transacción en DMS? Me provee los comandos begin transaction, commit transaction y el rollback, que son comandos que me permiten hacer eso. O sea, viene mi transacción y está todo ok, final, todo funciona bien, o sea, voy haciendo todas las operaciones que están ahí y commit significa que graba todo, el DMS graba todo en la base de datos, porque fue todo ok. Pero viene la transacción 2 y se produce algún problema, un knockout, como quiere decir ahí, y el DBMS dice, se deshace todo. O sea, todo lo que se pudo haber actualizado se deshace y me queda la base de datos en el estado previo a que se iniciara la ejecución de esa transacción. Bueno, estos comandos son como comandos de un programa, ¿no es cierto? Y yo tengo que poner begin transaction, aquí parte la transacción y aquí termina. Están indentados, aquí parte, esta transacción 1 tiene un update, tiene otra transacción adentro y tiene otro update acá. El update primero es de la tabla 1, el otro update de aquí es de la tabla 3. Y esta transacción, bueno, va ejecutando obviamente, entra aquí, hace el update, entra la transacción 2, pasa a la tabla 2, hace un select, cierra la transacción 2, después va a la tabla 3 y si es que llega aquí sin problema, ahí recién graba en la base de datos. Pero si empieza, entra a la tabla 1, va a pasar a la tabla 2 y el sistema se cae, y había hecho ya el update de la tabla 1, ¿se fijan? Hizo un update de la tabla 1 y va acá y se cae, se deshace todo. No hace absolutamente nada. Se devuelve y llega al camino anterior. Eso es, y por eso los comandos begin transaction, commit y rollback son importantes que ustedes los conozcan. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vamos? Ya, espero que les haya quedado claro.